Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hablar esta vez acerca de la Revolución Francesa. Esta es la enésima vez que se toca ese tema en este canal. Creo que el tema que más se ha tocado junto con el fascismo, y si el fascismo es de izquierda o de derecha, que es el otro gran tema que se repite. Más que nada por comentarios y por cosas que dice la gente que ve este canal, y ya sea en YouTube o en otras plataformas, o por videos internos de WhatsApp, qué sé yo. Entonces, lo principal es lo siguiente. Para explicarlo en términos bien sencillos, la Revolución Francesa es una revolución burguesa. Y es una revolución burguesa que utiliza el pueblo, obviamente, porque el pueblo participó. Pero es como digo, una revolución burguesa en contra de la aristocracia. Porque ambas es lo que hoy día consideramos clase alta, ¿no es cierto? Pero estaba muy separada hasta ese momento, donde las personas que tenían más plata pensaban que tenían derecho a tener más poder. Y no era así hasta ese momento, digamos. A pesar de que los títulos de nobleza de alguna manera se podían comprar y de alguna manera se podía acceder a ellos, qué sé yo, por matrimonio. La gente muy rica, que durante muchas generaciones había sido rica, digamos, de alguna u otra manera, igual se integraba a la nobleza. Pero no la gente que se había hecho en un momento corto rica, no tenía ninguna posibilidad de hacerse parte, digamos, de quienes mandaban en Francia. Entonces, básicamente hay que entender eso, hay que entender así, más allá de las excusas, de los derechos del hombre, de la razón, de la diosa razón y todas estas estupideces parafernálicas que hicieron los jacobinos y otros. Principalmente esa es la razón, digamos. La gente con plata quería tener el poder absoluto y ¿qué era lo que se lo impedía? Bueno, todo el entramado de la nobleza, el primer estado, ¿no es cierto? La nobleza, la aristocracia, la nobleza y aristocracia, básicamente. La monarquía en sí, pero también la Iglesia Católica, todo lo que era el entramado tradicional que se había forjado desde la época de la Edad Media, ¿no es cierto? Cuando se había empezado a constituir lo que era un post-imperio romano. Entonces, bueno, se hace tabula rasa sobre todo lo que había y se empieza a construir a partir de la nada, digamos. Básicamente puras fantasías, intenta cambiarle el nombre a los meses, hacer semanas y calendarios distintos, basados en el sistema métrico decimal, que fue un fracaso absoluto, eso no duró nada. Y de algunas otras cosas que sí duraron y perduraron. Ahora, también hay que decir que la Revolución Francesa no fue el final de nada, porque la Revolución Francesa tuvo muchas contrarrevoluciones, algunas fracasadas, digamos, y donde se produjeron verdaderos genocidios por parte de la revolución en contra de los contrarrevolucionarios. Eso no se enseña mucho en los colegios públicos. Asesinaron un montón de gente de manera terrible. Pero más allá de eso, más allá de que esos contrarrevolucionarios fallaron en ese momento, el mismo Napoleón y otras personas fueron tomando modelos, digamos, que estaban más relacionados con la contrarrevolución. Y qué más paradójico que el hecho de que Napoleón mismo instaure una dinastía, ¿no es cierto? Poniéndose a él como emperador y luego heredando eso hasta su nieto o sobrino y después nieto, Napoleón III. Así que bueno, obviamente ellos intentaron tener algún principio relacionado con la revolución, no fueron tan contrarrevolucionarios, pero de todas maneras, como digo, no fueron ideas que cuajaron para siempre en Francia. Hubo un intento de restauración de los Borbones también, etcétera. Así que como digo, es un tema interesante, pero básicamente hay que leerlo así. Es una revolución de la burguesía, y así lo decía Marx, incluso, o sea, no solo esto es algo desde la derecha conservadora que se dice, el mismo Marx lo decía así. Fue una revolución de la burguesía contra la aristocracia. Y esto es algo parecido a lo que se va a ver después, incluso la revolución rusa, que es algo muy parecido, digamos. Más allá que ustedes me digan, no, pero si eran comunistas, eran gente, no eran burgueses, sí eran burgueses. Prácticamente todos los que hicieron la revolución francesa eran comerciantes, prácticamente de familias comerciantes, familias ricas, y en ese caso eran prácticamente casi todos los soviets, creo que el 90% eran judíos. De ahí sacó el tema también del antisemitismo, que si bien existía, lo sacó más fuerte Hitler. Y en cierta medida Stalin también lo toma, digamos, porque es verdad. O sea, gran parte de quienes hicieron la revolución rusa eran de familias ricas judías. Esto es algo que tampoco se dice generalmente, hasta Putin lo ha dicho, ¿no? Es un hecho real de la causa.
de los cuales uno de los más conocidos era Trotsky, pero no era el único, o sea, como digo, estaba lleno. Finalmente Stalin es el que hace purgas internas y saca prácticamente todos los judíos del establishment, del Politburo de la Unión Soviética, pero bueno, eso ya es otro tema, otra historia. Pero como digo, se repite esto de gente de familias ricas que utilizan al pueblo para ir en contra de un orden tradicional previo, para ponerse ellos en el poder, por supuesto. Y no es tan distinto de lo que había en la UP acá, que eran casi todos de familias ricas, y no es tan distinto, por ejemplo, lo del 2019, que quienes guiaron eso fueron personas, George Jackson, Boric, no es personas del pueblo, digamos. Personas de colegios privados, personas relacionadas de alguna u otra manera con la concertación, hijos de concertacionistas, o sea, gente que quería romper un establishment para ponerse ellos encima. Y básicamente eso, o sea, la historia de las revoluciones es así. Más allá de que ofrezcan alguna que otra cosa al pueblo como dádiva, pero nadie te dice que también el pueblo está perdiendo muchas otras cosas previas, que siempre hubo pactos o contratos entre el señor y el vasallo, digamos, y eso pasa a pérdida, digamos. Y sin contar muchas otras cosas, pérdida en cuanto a las tradiciones, etc. Muchas gracias.